Claro que sí, Lucas, y nos vamos rápidamente en vivo a Casa de Gobierno porque está hablando desde muy temprano, ya comienza hace instantes nada más el jefe de gabinete. Viajar ahora y quiero agradecerles muy especialmente la deferencia que han tenido para adelantar la conferencia de prensa habitual. Simplemente quería transmitir varias cuestiones. Como ustedes saben, ayer finalmente la paritaria docente nacional, con la participación de todos los gremios paritarios, nos permitió arribar a un acuerdo. Este acuerdo implica la perspectiva de un salario testigo inicial o umbral mínimo para un conjunto de trabajadores docentes de 8 provincias argentinas de 4.400 pesos para el mes de agosto a percibir en el mes subsiguiente. En ese contexto, el acuerdo involucra un incremento en 2 cuotas. La primera de 17,09% y la segunda de 10%, que es acumulativa. Y eso es lo que efectivamente se ha podido acordar con los distintos gremios paritarios. Después de una compleja y extensa negociación que involucró obviamente negociaciones de carácter informal y también negociaciones de carácter formal, con un nivel de esfuerzo de las partes para profundizar, encaminar el diálogo y llegar finalmente a este acuerdo. También contiene este acuerdo una cláusula específica para la Constitución en el ámbito del Consejo Federal de Educación, una evaluación exhaustiva desde el punto de vista del ausentismo docente. Nosotros consideramos que la estrategia de negociación que tenía inicialmente el Gobierno Nacional es equivalente a lo que se llegó al acuerdo excluyendo el presentismo. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado un esquema de 22% en 3 cuotas con 2 partidas de 1.000 pesos de presentismo? Se eliminó el presentismo, se estableció un mecanismo desde el punto de vista de incremento porcentual, pero es preocupación del Gobierno Nacional y es preocupación precisamente del Consejo Federal de Educación en un estudio y un análisis exhaustivo del ausentismo docente. Esto también ha sido bien encaminado por parte de los gremios paritarios, porque para tener calidad educativa es necesario tener presencia permanente en aulas y también los incentivos correspondientes desde el punto de vista de la capacitación a los efectos de propiciar calidad educativa, en virtud de que el esfuerzo que ha realizado el Estado Nacional es muy significativo. He repetido insistentemente, tomando desde el Plan Progresar con Netbook más asignación universal por hijo más los recursos de ciencia técnica y el presupuesto educativo, involucra aproximadamente 9 puntos del Producto Interno Bruto. De manera que este es un acuerdo muy importante, del mismo modo que el acuerdo que hemos tenido con la Unión Obrera de la Construcción, mejor dicho, eso es un acuerdo entre la Cámara Argentina de Comercio de la Construcción con el gremio paritario. Las paritarias en la República Argentina son libres, pero lo que es importante es observar claramente el comportamiento de todos los actores, así como oportunamente la Unión Obrera de Metalúrgica y otros gremios que están trabajando en un contexto de llegar a un acuerdo, tanto cuando el paritario es el sector público, como también cuando implica e involucra a los actores del sector privado. Como ustedes saben, nosotros hemos tenido, por instrucción precisa de la Presidenta de la Nación y bajo su liderazgo, un diseño de política económica sin expresiones grandilocuentes, sin gestos ampulosos, ni actitudes que expresen nada más ni nada menos que un diseño de política económica con distintos pilares. Un diseño desde el punto de vista de la política cambiaria tendiendo a la sostenibilidad de la flotación administrada, pero sobre la base de la certidumbre desde el punto de vista del tipo de cambio. También y paralelamente una política monetaria que tiende a estimular la demanda en pesos y ser congruente con esta política cambiaria. Esto también tiene impactos desde el punto de vista fiscal, tanto en materia de ingresos como en la proyección de erogaciones con distintas medidas adoptadas y también en el diseño de la arquitectura de la política de ingresos. Esto significa acuerdo de precios y también
el diseño desde el punto de vista de la política de negociación en el marco de paritarias entre actores del sector público y del sector privado. En consecuencia, como ustedes saben, esto está dando resultados desde el punto de vista de la estabilidad macroeconómica y de los mecanismos para incentivar estrategias de crecimiento. Ayer la Presidenta de la Nación lanzó el Plan Recuperar Inclusión y me parece que lo más importante es su expresión, que es quizás la más profunda desde el punto de vista de la síntesis de lo que se hizo ayer. El mejor antídoto contra la violencia es la inclusión social. El mejor antídoto contra la violencia es la inclusión social. Y eso significa el fortalecimiento de las políticas públicas tendiendo a garantizar la inclusión social. Lo que se ha planteado desde acuerdos con la Federación Argentina de Municipios, con 150 casas terapéuticas, 40 nuevas casas que operan como centro de día a partir de una política muy activa de prevención contra las adicciones, la remodelación de espacios existentes, las inversiones que se han dado también en la provincia de Catamarca y La Rioja desde el punto de vista de la infraestructura energética y las políticas activas y coordinadas del Estado nacional, provincial y municipal, es lo que va a permitir finalmente el fortalecimiento de la inclusión social. Y por último, como ustedes saben, se ha publicado el decreto, o se publicará en el transcurso de hoy, porque la suscripción del decreto fue ayer, respecto a la prórroga del blanqueo de capitales por 90 días. De manera que esas son las cuestiones relevantes en el día de hoy. Buenos días, Marcelo de Leo, Radio La Red. Quería preguntarle, ayer la Presidenta claramente expresó un acercamiento a los jóvenes en el área de desarrollo social y queríamos saber si esto es un acercamiento o una apertura política que se pueda acentuar en el Congreso de la Nación, por ejemplo, con proyectos legislativos impulsados con otras fuerzas políticas, cosa que no ha sucedido durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner ni tampoco durante el gobierno de Néstor Kirchner. Si esto es una apertura política también en ese sentido o se agota allí. Mire, respecto a los proyectos o iniciativas desde el punto de vista legislativo, muchas fuerzas políticas pueden tener ideas. Lo importante es que el Poder Ejecutivo no se queda solamente en la mera idea, transforma ideas en acción. En consecuencia, la política o el diseño de las políticas públicas por parte del Gobierno en materia de inclusión social han generado distintos programas. La Asignación Universal por Hijo garantiza educación desde el punto de vista inclusivo y inclusión sanitaria. Esto permite claramente una inversión de 1,2% del Producto Interno Bruto y garantiza que cerca de 3,5 millones de personas, niños, adolescentes y jóvenes, estén debidamente incluidos. Esto fue parte del debate en el Congreso y hubieron múltiples iniciativas, pero fue la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que asignó los recursos del sistema de seguridad social. Ahora, el sistema de seguridad social, para que funcione, tiene que tener aportes y contribuciones. Esto quiere decir más trabajo y mejores salarios, lo cual implica un diseño de política económica que permita el financiamiento. Lo mismo ocurre con el Plan Progresar. El Plan Progresar, como ustedes saben, tiene una meta final de 1,5 millones de jóvenes. Ya están cerca de 500.000 inscritos, porque eso evoluciona en forma sistemática y se establecen los mecanismos de liquidación para que los jóvenes terminen sus estudios secundarios y tengan una estrategia garantizada de inserción en el mercado laboral. Eso implica aproximadamente 0,55 de inversión del Producto Interno Bruto, que no surgen de los recursos del sistema de seguridad social, sino del presupuesto público. Y precisamente el diseño de una política como la reducción de subsidio al agua potable, cloacas y gas tiene el incentivo para el ahorro energético, el ahorro desde el punto de vista del consumo, a los efectos de que ese ahorro se traduzca en reasignación de recursos para el financiamiento del Plan Progresar. O lo mismo respecto a la universalización para determinados estamentos de los establecimientos secundarios respecto al otorgamiento de netbooks, precisamente con el objeto de garantizar de que existan herramientas desde el punto de vista tecnológico para mejorar sustancialmente el acceso a la información y a la formación educativa. Por tanto, lo que quiero transmitir es, todos los proyectos en el Congreso de la Nación serán bienvenidos. Ahora, para instrumentar e implementar los proyectos se necesitan recursos y para obtener los recursos se necesitan políticas efectivas y eso es lo que ha tenido el Gobierno para garantizar inclusión social
y mayor equidad en la distribución del ingreso. Yo lo decía el otro día en la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo. En general, muchos organismos multilaterales de crédito destacan que América Latina ha tenido una estrategia de crecimiento económico con reducción de la desigualdad de carácter social, en pobreza y también indigencia. Ahora bien, nadie dice que el mayor esfuerzo han sido de gobiernos que han tenido una visión distinta desde el punto de vista del diseño de la política económica y de las políticas públicas. Por ejemplo, la República Argentina ha duplicado su clase media. Esto está reconocido por el Banco Mundial, que es precisamente un organismo que no es proclive nunca acepta en forma sistemática cualquier valoración de política pública. Hace una evaluación desde el punto de vista conceptual respecto a la ejecución de las mismas. Por eso creo que es muy importante reconocer que el gobierno, primero de Néstor Kirchner y después de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, han impulsado políticas públicas que garantizaron inclusión social, mejoraron la distribución del ingreso, incrementaron el número de miembros de la clase media y eso ha mejorado obviamente los niveles de equidad distributiva. Buenos días, Luciano Mayorga de Getap, Radio Vorterix. Ayer la presidenta habló de parar con la violencia y en las últimas horas se dieron casos de linchamientos a personas, a delincuentes que robaban en la vía pública, en estos casos a transeúntes. Ayer Sergio Massa dijo que había un Estado ausente en el tema de seguridad, que por eso surgían estos casos de justicia por mano propia. ¿Qué reflexión le merece esta declaración? Mire, he explicado en innumerable cantidad de veces lo que el Estado nacional y los Estados provinciales invierten en materia de seguridad pública. Existen 205.000 agentes de las fuerzas de seguridad que pertenecen a los gobiernos provinciales. Existen 100.000 agentes con las 4 fuerzas que integran las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, lo cual implica 305.000 agentes por parte del sector público, más todo el equipamiento correspondiente, desde cámaras, 911, patrulleros, logística, inteligencia criminal, para hacer un mecanismo de prevención de delitos comunes o de mayor complejidad relativa. El Estado no solamente es la intervención, se da a través de la intervención del Poder Ejecutivo, sino que también el Estado implica la responsabilidad del Poder Judicial y también del Poder Legislativo. En consecuencia, en la República Argentina existen un conjunto de leyes que deben ser implementadas también por el Poder Judicial, que debe actuar rápidamente frente a este tipo de cuestiones. Por eso, objetivamente, la afirmación de que hay un Estado ausente y por eso se producen linchamientos, en definitiva es un simplismo de carácter absurdo. Nosotros deberíamos entonces preguntarnos cuál es la responsabilidad de quienes ejercen liderazgos locales cuando el nivel de cobertura de agua potable en sus distritos es equivalente a 34% o del 26% en redes cloacales, que también afecta la calidad de vida de sus respectivas comunidades. Muchas de esas comunidades se benefician con la particularidad de que el tercio de su población vive en countries o clubes cerrados, que a su vez no necesitan de la presencia del Estado. Algunos pregonan, desde el punto de vista ideológico, filosófico o discursivo, cuestiones que efectivamente no practican. Entonces, ahí cabe la reflexión más importante que uno puede hacer en estas circunstancias. Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Lo dijo un líder político que se llamó Juan Domingo Perón. Y como dicen muchas veces los sacerdotes, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Buenos días, Capitanich. Gabriel Eiris, Agencia Nacional de Noticias TELAM. Si me permite, 2 consultas. La primera pregunta es saber si el gobierno ha convencido o entendido, en conjunto con los gremios, que la inflación finalmente no será la que se proyectó a lo largo del mes de enero, habida cuenta que las negociaciones paritarias testigos cerraron en torno al 30% o incluso menos. Y en segundo orden, saber si desde el Ejecutivo están efectivamente analizando la posibilidad de elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría. Muchas gracias. Respecto al tema de la evolución del índice de precios al consumidor, obviamente la responsabilidad del Estado ha sido precisamente generar las condiciones
para propiciar estabilidad desde el punto de vista monetario. Y eso es lo que se traduce en acuerdos y entendimientos de empresarios y trabajadores para la fijación de sus respectivos salarios. Y esto es lo que efectivamente ha funcionado. Y nosotros, vuelvo a insistir, sin anuncios extraordinarios y sin pomposas declaraciones, fuimos trabajando en una agenda muy minuciosa en donde se articularon políticas, acciones y tareas que fueron convergiendo hacia objetivos y metas en común. Y eso es lo que permanentemente nos instruye la Presidenta de la Nación respecto a las acciones que tenemos que hacer. Desde esta manera, desde el Ministro de Planificación hasta el Ministro de Economía, hasta al Ministro de Trabajo, Ministro de Educación, o sea, todos los actores institucionales y los ministros trabajamos en esta inteligencia. Y nosotros creemos que hay resultados concretos, hay una muy buena perspectiva para este trimestre. Si usted observa este trimestre, toma, primero, muy buen precio de nuestro bien principal desde el punto de vista del complejo exportador, que es el precio de la soja. Muy buenas condiciones climáticas para todo el proceso de carga de cultivo y potencialidad de rendimiento. Ojalá Dios quiera que esto se traduzca en esa combinación óptima de precio y cantidad. Si el precio es bueno y la cantidad es buena, efectivamente el volumen de cosecha será muy bueno y eso implica también un incremento sustancial del influjo de divisas y eso también genera las condiciones para la potenciación de la actividad económica y cuando la actividad económica crece hay mayores oportunidades de empleo y en virtud de ello mejores condiciones de ingreso y mejoramiento de calidad de vida. Por eso yo creo que eso es muy importante, lo mismo que todos los mecanismos ponderadores del escenario internacional respecto a Argentina, o sea, disminución de la proyección de tasas de interés y también el mejoramiento progresivo de plazos y condiciones de acceso al mercado financiero. Eso es producto de un conjunto de acciones y un sendero desde el punto de vista de las actividades que el país desarrolla. ¿Me dijiste otra? Con respecto al tema de mínimo no imponible, nosotros no tenemos hoy un análisis respecto a modificaciones. Lo que sí también creo que esto nos obliga a todos los actores, porque en definitiva la presión es siempre la misma. ¿Qué piden los empresarios? Ajuste por inflación en sus respectivos balances. ¿Qué piden muchos gremios? El tema del mínimo no imponible para determinado tipo de trabajadores. Ahora bien, ¿cuál es efectivamente el impacto desde el punto de vista de sus proyecciones? Ayer el ministro de Trabajo me decía respecto al tema de impacto de mínimo no imponible de trabajadores equivalente al 1,7%. O sea, es una cuota parte de los trabajadores en virtud de la reforma que se hizo en el segundo semestre del año 2013. Pero adicionalmente, esto nos tiene que comprometer a todos. Si nosotros somos capaces de trabajar, y en este sentido los empresarios, en vez de aumentar el precio de los bienes y servicios que venden, son capaces de aumentar su inversión, su innovación, el desarrollo tecnológico, para aumentar la productividad de su empresa y del uso de sus factores, entonces lo que va a ocurrir es que podamos tener una mayor producción por incremento de la capacidad instalada y que eso implique precios estables. Cuando eso ocurra, y eso puede ocurrir si existe voluntad de las partes, automáticamente hay estabilidad de precios. Y si hay estabilidad de precios, efectivamente no hay ningún incentivo para recurrir a las estrategias de reclamo permanente, que es desde ajuste por inflación e impuesto a las ganancias hasta modificación permanente de mínimo no imponible. Nosotros creemos que esto es bueno también para entenderlo del diseño macroeconómico. Cuando uno tiene una negociación salarial de carácter anual en cuotas, tiene que dividir la cuota sobre el impacto del porcentaje anualizado. Ejemplo, uno puede tener cerca del 20, 27, 28, 29 o 30% de lo que se pacta en materia de aumento salarial, pero como se hacen dos cuotas, se divide las cuotas por el número de meses y el impacto anualizado puede ser equivalente, por ejemplo, a 23%.
o 22,9%, o 22%. Y eso es también un mecanismo de estímulo para la negociación en el año posterior. Para eso es muy bueno el diseño de la política macroeconómica, porque la política macroeconómica tiende a ser convergente a un mecanismo de estabilidad de precios. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es generar los estímulos para que esto ocurra. Así que muchísimas gracias por levantarse tan temprano y acompañarnos, y espero que la actividad de hoy sea muy productiva. Después vamos a informar de la misma y, por supuesto, por la tarde vamos a estar por aquí. Muchas gracias.